direcciones generales en este segundo nivel. Fíjense, alta coordinación y ejecución. Allí tenemos las direcciones generales. Pregunto de nuevo, ¿alguien tiene idea? ¿Ha visto, ha leído acerca de cuántas direcciones generales tenemos nosotros en el Ministerio de Educación? A ver, aproximadas ideas ahí. ¿Yadira? ¿Tiene idea? No, licenciado, buenos días, no tengo idea. ¿A Mauri ha escuchado como cuántas? Tampoco. Ana Delis. No, licenciado. No. Bueno, está bien. Entonces, tenemos direcciones generales 23. Y además hay 3 unidades, es decir, que en total las instancias generales son 26. Ojo, 26 instancias de dirección general para el Ministerio de Educación, que solo tiene cobertura en 22 departamentos, que es en los que se distribuye el territorio nacional. Por un lado. Por otro lado, tenemos las IDEDUCs, que son las direcciones departamentales de educación. Estas departamentales de educación durante ya se cargó. tuvo 22. Dirección departamental de educación, y es lógico pensar que Pues termina. Pues bien, para el caso de Guatemala, posteriormente a la primera departamentalización, se estableció una subdivisión en 4, es decir, que el departamento de Guatemala tiene 4 direcciones departamentales de educación, y esas pues son la que le llaman comúnmente Guatemala Oriente, Occidente, Norte y Sur. Ya vamos a ver luego los organigramas para que tengamos una comprensión ahí más completa de la. Entonces, la DIGEDUCA, la DIGEMOCA, la DIGECADE, la DIGEVI, la DIGEEX, la DIGEFOSE, etcétera, etcétera, todos están ahí. Tal vez conviene, déjenme ver ahorita, tal vez conviene que me meta así rapidito al Ministerio de Educación. Y entonces podamos ver rápido cómo está allí. Vamos a ver. Entonces, déjenme ver si ingreso rápido. Aquí les muestro cómo está. Licenciado, buenos días. Disculpe la molestia. Una compañera nos comenta que no ha podido ingresar. No sé si la tiene ahí disponible. ¿Cómo se llama ella? Aida. Aida, permítame. Fíjese que no. Les he dado ingreso a todos los que han ingresado tarde, pero ahorita no hay ninguna solicitud pendiente. Esto quiere decir que Aida debe tener algún problema con el internet. Gracias, licenciado. Lo haré saber. Por favor, díganme, sí. Gracias. Entonces, veamos, error, no me ingresó al Ministerio de Educación. Un segundo, entonces. Sí, déjemelo seguir. Licenciado, yo también intento entrar, tampoco me deja, fíjese, a través de la plataforma del Mineduc. Es el Mineduc el que está fallando ahorita, porque aquí normalmente entramos rápido. Bueno, Aida ya está. Ahorita entró la solicitud y ya le di ingreso. Bueno, lo veremos en un ratito, me recuerdan, porfa.
tercer nivel tenemos el que se llama de asesoría y planeamiento. Dependencias de asesoría, dice, de planificación, ciencia y tecnología, claro. De asesoría, por ejemplo, podríamos pensar en alguna de las direcciones generales. Hay asesoría de las direcciones generales, hay asesoría jurídica, etc. Pero tenemos de planificación, ahí está la DIPLAN. De ciencia y tecnología, pues ahí está, dije, ¿cómo se llama? DINFO, que es la Dirección General de Informática. Pero en realidad, fíjense, aquí empezamos a hacer un cierto tipo de ajuste de interpretación, porque en realidad las 23 direcciones generales más las 3 unidades que son generales también, en realidad todas las 26 tienen funciones de asesoría para el despacho y los vicedespachos. Ahora, funciones de planeamiento, como planeamiento general del sistema, allí sí es la DIPLAN, la Dirección General de Planificación. Entonces, aunque hay como ramas específicas, como por ejemplo la planificación, la ciencia y la tecnología, en realidad todas las direcciones generales en algún momento tienen funciones que permiten asesorar y apoyar así al despacho de los sistemas. Y luego en el apoyo, las dependencias operativas de apoyo, porque antes habían bastantes. Ahora, en realidad, la que está más ahí es la IGEPS, que es la de Dirección General de Proyectos y Servicios de Apoyo. Entonces, pero esta DIGEPS hasta hace poquito manejaba increíble cantidad de dinero porque se encargaba de todo. Ahora ha habido más descentralización y han tirado muchas de esas funciones de manejo administrativo que implica el manejo de la plata, las han tirado a las departamentales. A mí me parece que ha sido una acción muy bien acertada. Y así está, últimamente se le ha descargado bastante a esa dirección general. Entonces, cerrando, niveles tenemos de alta coordinación, niveles de dirección superior, que es el más alto. Luego le sigue el de alta coordinación y ejecución. Luego el de asesoría y planeamiento. De que en asesoría y planeamiento hay mucha diferenciación. En el apoyo también. Y en la dirección superior también, porque varias cosas que no aparecen en la ley que están cambiadas a la hora de las verdades. Ahora veamos aquí cómo se miden dos esquemas. Por un lado tenemos la estructura organizacional. Si ustedes ven aquí, tienen el despacho ministerial en coordinación con la Dirección de Auditoría Interna, la DIDAI. Sin embargo, las funciones son de coordinación. Ahora, si ven, aquí aparecen los 5 vicedespachos, el técnico y el administrativo, que son los dos que están al lado izquierdo, y luego hacia el lado derecho los 3 que han surgido después. Despacho de Educación Bilingüe Intercultural, Educación Extraescolar y Alternativa. Si ven, están en el orden que han ido siendo creados. Y si ustedes cuentan, aquí tenemos 4. Estas que están aquí abajo son direcciones generales. Tenemos 4 acá que dependen del técnico.
DIPLAN, que es la de asesoría de planificación. Tenemos la de asesoría jurídica, la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, DICONS, no, perdón, de Comunicación Social, que es DICONS, y luego la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, que es DICONIME, y aquí esta que no se alcanza a leer bien es la Dirección General de Coordinación de las Direcciones Departamentales. Y abajo, acá en esta parte que apenas se ve, tenemos las 25 direcciones departamentales. Entonces, toda esta área depende directamente del despacho superior. Luego hacia la derecha tenemos que de bilingüe solo depende una. De diseño dependen 4. Y de alternativa, extraescolar y alternativa depende 1. Esto es la estructura de cómo está organizado el ministerio. Ya después ya vienen aquí en este cuadrito para abajo, ya viene la estructura de cada departamental, que como ustedes saben, hay direcciones departamentales de tipo A, de tipo B y de tipo C. Y esa clasificación depende del tamaño el tamaño territorial de esas direcciones departamentales. Ahora, tenemos algunas que son monolingües. Ahora, vale la pena ver también aquí abajo la estructura funcional, porque llama la atención que en la estructura funcional solo aparecen 4 vicedespachos. Y miren, este esquema no es viejo, este esquema lo acabo de tomar de lo que tiene publicado el Ministerio de Educación ahora. Entonces, no es nada viejo, por si alguien cree que está desactualizada la cosa, no es así. Entonces aquí hay un vicedespacho que no está, y ese es el de diseño y verificación de la calidad educativa. Ese no está aquí en la estructura funcional. Pero, si ustedes cuentan, aquí tenemos 10. Recuerdan que aquí hay 4 en el anterior organigrama. ¿Ven? Ahora tenemos 6. En el bilingüe hay 1. Sigue habiendo 1. Pero aquí, las de diseño, si se dan cuenta, miren, las de diseño tiene 4. Aquí no está diseño, pero en esta que solo hay 1 arriba, ¿ven? En este otro hay 3. Eso quiere decir que las 4 de diseño están repartidas, 2 en alternativa o en extraescolar y alternativa, 2, y 2 en el técnico. Operativamente, funcionalmente, entonces 4 viceministerios y siempre todas las direcciones generales tal cual, ¿verdad? Bueno, esa es la estructura que nos presenta el ministerio, y como dije, en esta partecita de abajo, acá, tenemos las departamentales, 25 direcciones departamentales que, de acuerdo con la ley, dependen directamente del despacho, de ninguna otra de las direcciones generales, aunque las generales, todas, en realidad, las que tienen acciones en terreno, todas coordinan con las departamentales
y las departamentales obedecen todo lo que llega de las direcciones generales. No solo eso lo dicen, sino que eso lo hemos corroborado con la experiencia de trabajo allí en el sistema, ¿no? Así es entonces como está funcionando. Bueno, sigamos ahora, entremos a la parte del subsistema de educación escolar para ver cómo está estructurado. Y aquí de nuevo les quiero recordar que tenemos una estructura en niveles y que estos niveles son diferentes de los niveles de la estructura del Ministerio de Educación determinada en la Ley de Educación. Y por lo tanto es importante que ustedes hagan esa diferenciación bien clara en su mapa mental, de tal modo que no les genere ningún tipo de confusiones. El subsistema tiene niveles, ciclos, grados y etapas. Entonces, niveles, ciclos, grados y etapas. Primer nivel, ¿cuál es? Inicial, que su cobertura es pequeña y que no aparece en algunas publicaciones de datos que se dan. Pero el segundo nivel sí, que es el de preprimaria. Y ahí tenemos etapas. Por eso aquí arriba dice ciclos, grados y etapas. Aquí tenemos etapa 1, 2 y 3, que son los años de edad de los niños 4, 5 y 6. Es la preprimaria. Luego, en el tercer nivel, tenemos la educación primaria, que tiene los 6 grados que conocemos, y en el cuarto nivel, la educación media. Y allí, pues, 2 ciclos grandes, ¿verdad? Que hemos nosotros conocido y vamos a ir analizando en nuestro proceso. Bueno, entonces, nosotros los profesores de educación media, nos ubicamos en el cuarto nivel. Pero nosotros debemos conocer, en términos generales, lo que pasa en los niveles anteriores y lo que pasa en el nivel superior, el que ya no está aquí porque se sale del cuadro, porque no lo abarca la Ley de Educación, ya que es dedicado a las universidades. Está en la ley claramente explícito que ese nivel no es coordinado por el Ministerio de Educación. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el ámbito de desempeño del Ministerio de Educación son estos 4 niveles. El nivel superior, que aquí no lo pongo porque no era el caso, pero se los comento. El nivel superior está regido por las universidades y la ley misma establece que la Universidad de San Carlos, nuestra universidad, es la responsable de la educación superior pública, pero también se establece un consejo de la enseñanza privada superior, que es el que dirige la educación privada superior, o sea, todas las universidades. Y aclaremos que en ese consejo de la enseñanza privada superior hay 2 miembros de la USAC. O sea que la USAC sí tiene algún tipo de injerencia en la educación privada superior a través de esos 2 representantes en el Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Nada más. De allí cada universidad privada decide lo que hace de acuerdo con el marco legal que sustenta la educación del país. Así es como estamos. Entonces, estos son los niveles. Luego, vamos a ver
el subsistema extraescolar. Ojo, recuerden, aquí el subsistema escolar y ahora el extraescolar. Aquí en el extraescolar, ¿qué se pretende? Hay una población muy grande en nuestro país excluida o que no ha tenido acceso a educación escolar. Ojo. Y entonces hay que cubrirlas de algún modo. Por eso es extraescolar. En la edad que corresponde, en los niveles que corresponde, esta gente no ha tenido acceso a educación. Entonces, por eso se monta el subsistema extraescolar. Ahora, ustedes saben que el subsistema extraescolar tiene una cobertura muy mínima, pero ahí está. Esta educación extraescolar sigue la misma didáctica pedagógica que se puede seguir como principios generales en el escolar también. Ahora, vean esto, no está sujeta a un orden rígido de grados ni de edades. Por eso es que allí tenemos educación acelerada y allí tenemos educación de adultos en etapas en vez de grados. Porque puede tener esas variantes ya que la gente no está en las edades normales de estudiar, sino que está fuera de esas edades. Cualquiera podría pensar, bueno, si saco primaria en 4 años en el acelerado, mejor me quedo en la primaria acelerada y no voy 6 años en la otra primaria. La verdad es que es una desventaja porque los procesos de aprendizaje también requieren tiempo, excepto para aquella gente que nació con una genialidad especial y que se aburren y se cansan rápido en las clases normales porque su mente va mucho más rápido. Pero esos hay, pero no son demasiados. Yo tengo una pregunta, licenciado. Sí, diga. Y tal vez va más al aspecto como desde su punto de vista. ¿Por qué la educación inicial y el preescolar no son obligatorios en Guatemala? Porque si usted recibe a un alumno de 7 años, automáticamente él tiene que ir a primaria. Entonces, ¿qué piensa usted? Desde mi punto de vista debería ser obligatoria, ¿verdad? Para nuestro país, pero no lo es. Bueno, yo lo felicito por tener usted esa percepción, pero permítame, por favor, permítame un segundito, vamos a ver una cosa aquí. Échale aquí. No. Quería encontrar un documento, pero no me aparece aquí a primera vista. Porque imagínense que muchos niños no están escolarizados y cuando llegan a primero de primaria van, bastante más atrasados que el resto del grupo. Y como la ley dice que por edad, ¿verdad? O sea, promueve por edad, tiene 7 y tiene que estar en primero, ¿verdad? Sí, fíjese que usted tiene razón, allí tenemos un cierto problema, pero espéreme porque aquí le voy a mostrar algo que yo creo que vale la pena que lo veamos. Mire, aquí tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala y nos vamos a ir directamente a los artículos que hacen referencia a lo que usted está indicando. Y veamos qué dicen. Educación obligatoria, mire.
Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir educación inicial, preprimaria, primaria y básica. Entonces, para contestarle su inquietud, el artículo 74 de la Constitución Política dice que sí es obligación la educación inicial y preprimaria. El problema que nosotros tenemos es que aquí en nuestro país las leyes dicen que algo es obligación, a las mismas funcionarios, al gobierno, le viene igual. Esa es la mera neta, no le demos vueltas. Porque, pues se lo estoy mostrando, no, por eso no se lo quería decir solo con palabras, sino que quería que lo viéramos en la misma ley. Es obligación la educación inicial, preprimaria, primaria y el ciclo básico de educación media según la Constitución. Pero a eso podría agregarle usted, mire, un paréntesis, en el contexto internacional, esto es lo que se ha considerado como la educación general básica tradicionalmente. Ese es un concepto fundamental, la educación general básica, porque es la educación que debe ser obligatoria y a la cual deben tener derecho todos los ciudadanos. Y esa es una como moda que se ha puesto en todo el mundo. Ahora bien, la educación inicial en nuestro país, que es de 4 años para atrás, o sea, 3, 2, 1, 0, es obligatoria según la Constitución. Ahora, hay una tendencia a llevar esta educación general básica bajo el concepto de obligatoria hasta diversificada. Pero, esa tendencia se da en los países donde también se ha cambiado el concepto de la educación media. El concepto de la educación media es dejado a educación general básica, es decir, la educación que sirve de base para. En cambio, en nuestro país, la ley PINA, por ejemplo, la ley de protección a la niñez y adolescencia, dice que la educación obligatoria debe ser hasta diversificada, pero no se ha cambiado el concepto de educación general básica, porque diversificado no es educación general básica, es educación profesional, ya que diversificado egresa a la gente habilitada y acreditada para desempeñarse en diferentes campos de trabajo. ¿Me explico? O sea, todos estos conceptos, para entenderlos, hay que entender que están entrelazados. ¿Estamos? Bueno, avancemos. Entonces, la educación extraescolar, además, capacita hacia nuevos intereses personales, laborales, sociales, culturales y académicos del educando. ¿Y qué tenemos allí? Volvamos acá. Tenemos en educación extraescolar, tenemos a la única responsable a nivel de todo el país, que es la Dirección General de Educación Extraescolar, la DIGEX, y amparada en el Vicedespacho de Educación Extraescolar y Alternativa. Bueno, movámonos hacia la otra, acá. Modalidades desescolarizadas. Esto contempla, quiero decir, completa lo de educación extraescolar. ¿Qué tenemos ahí? Pues el Ministerio de Educación debe promover la organización y funcionamiento de servicios que ofrezcan educación alternativa, enseñanza libre, no sujeta a los grados y esas cosas, y educación a distancia. Por eso ahí tenemos la educación acelerada, tenemos la educación de adultos y tenemos hay un bachillerato específico que desarrolla la DIGEX
que tiene que ver con emprendimiento, porque la idea es formar más directamente hacia el área productiva, ya que la gente no pudo, en condiciones de tiempo y de edad, no pudo ir a estudiar en el sistema. Eso quiere decir que tiene limitantes, que esas limitantes le impidieron ir al sistema y por lo tanto necesita alternativas diferentes de poder formarse, adquirir una capacidad técnica que le permita un desempeño laboral y también incluso adquirir las habilidades básicas de lectura y escritura. Por eso la primaria de adultos, ¿verdad? Y ahí los MUFED también entran ahí en alternancia, ¿no? sí, No. fíjese que con los NUFED ha habido una discusión porque los NUFED tienen una metodología pedagógica que se llama alternancia. Ya que tocó el tema, se los voy a mencionar un poco rápido. Los núcleos familiares educativos para el desarrollo, que quiere decir NUFED, estos vienen a Guatemala a partir de la catástrofe del 76. ¿Qué pasó? Hay mucha destrucción, ha aumentado mucho la pobreza, por lo tanto, se han debilitado las posibilidades de ir a estudiar. La gente necesita trabajar más, pero también sigue necesitando estudiar. Entonces viene el gobierno de Guatemala con la embajada de Francia, se ponen de acuerdo y traen esa modalidad de educación por alternancia que allá en Francia se la inventaron a partir de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Se quedaron muy mal económicamente. La gente tenía que ir a ver cómo ganarse la vida y en segundo lugar cómo estudiar. Entonces se inventaron esa forma de educación que implicaba estudiar, tener una semana, 2 semanas en el centro educativo, incluso con las posibilidades de quedarse ahí en el centro, como internado. Y luego otro tanto de tiempo en la comunidad donde viven los estudiantes, dedicados a reforzar el estudio, pero a llevar procesos productivos de cultivo, de producción de artesanía, de producción, qué sé yo, en cosas